Buenos días. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria y urgente del Pleno, previo al comienzo, y a pesar de que lo plantearé también en el pleno ordinario del mes de julio, me gustaría que, dado que ha fallecido una concejala en activo de este Pleno, guardásemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Vamos a hacer un receso de un minuto para que el grupo pase a hacer alguna deliberación. Continuamos con la sesión, señor secretario. Sí, buenos días. Este pleno tiene carácter extraordinario y urgente. El primer punto del orden del día sería que el pleno se pronunciara sobre la urgencia de la sesión. Consta la motivación en el decreto de convocatoria. Se acaba de celebrar la comisión informativa de urbanismo hace unos minutos. En la Junta de Gobierno del lunes 14 de julio se acordó que, a pesar de que la Junta de Gobierno había sido quien había nombrado a la instructora del expediente, que pasara la resolución del mismo al Pleno, porque fue el Pleno el que inició este asunto. De todo ello se ha dado cuenta en la citada comisión informativa. Procede que, en primer lugar, antes de conocer el fondo del asunto, el Pleno se pronuncie sobre esta urgencia. ¿Palabras? Sí, gracias. Sobre la urgencia, en comisión ya lo hemos comentado. El Grupo Popular entendemos que el plazo era para el expediente, para el procedimiento de responsabilidad patrimonial, que la ley establece un plazo, y que se tenía que cumplir, y así ha sido. Pero para lo que es la convocatoria del Pleno y la comisión, es una interpretación que realizamos nosotros y así lo hemos manifestado en comisión, entendemos que no hay plazo. Con lo cual, dada la complejidad del expediente y del tema, que además abarca varias materias, nosotros ya lo hemos dicho en comisión y lo decimos aquí por justificar el voto de la urgencia, pensamos que se podía haber convocado más tarde y que el Grupo Popular hubiéramos tenido más tiempo para poder estudiar bien todos los documentos que hay posteriores a la fecha o desde que se inicia el expediente, y poder tener ese tiempo y poder incluso consultar si procedía. En cualquier caso, nosotros esa es la posición que tenemos respecto a el tema de la urgencia, y ese es el motivo por el que vamos a votar en contra. Gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Se aprueba la urgencia con 9 votos a favor y 6 votos en contra. ¿Contenido? Sobre el contenido, ¿palabras? ¿No hay palabras sobre el contenido? Sí, perdón. Estaba mirando. Gracias. Sí, sobre el tema en sí, hemos visto el informe de la instructora del procedimiento y la propuesta de acuerdo,
que viene a ser la transcripción del informe, y el Grupo Popular queremos manifestar, tanto para los que están aquí como para los que están escuchando, que del propio informe y de la propia propuesta de acuerdo se dice y se desprende que respecto a las ferias de 2009, 2010, 2011 y 2012, que hubo unos expedientes por los cuales se tenía que haber procedido a la liquidación de la tasa de ocupación de la vía pública, entendiendo que los que montaban estas ferias eran empresas, no eran entidades con ánimo de lucro. Y respecto también al pago de unas facturas a esta entidad, nosotros planteamos un pleno, la oposición planteó un pleno, pedimos la convocatoria de un pleno extraordinario para que se aclararan ciertas cuestiones que planteábamos en ese pleno de diciembre, que fue en diciembre. En esas cuestiones, pues, de las que planteábamos, que se aclarara, pues, por ejemplo, por qué cuando se procedió a desmontar en la feria del 2012, por qué no se había procedido en los años anteriores a desmontar, según el mismo criterio del 2012. En 2012 se les obliga a desmontar la feria porque estos señores, estas empresas no habían pagado la tasa y no tenían los informes o las licencias técnicas o autorizaciones técnicas oportunas. Esa era una cuestión que se planteaba. También se planteaba por qué eso en años anteriores no se había hecho. También se pedía que se aclarara la cuestión de que estos señores, cuando se les obliga a desmontar y en medios de comunicación, dicen que se les exigía una tasa de 7.000 euros y que ellos tenían un convenio y que nunca habían pagado de los años que venían montando porque tenían un convenio con el ayuntamiento. A su vez, también planteábamos la cuestión de que había el pago de unas facturas que algunas ponía en pago de tickets para la feria, de entradas, y otras por servicios prestados. Bien, toda esta serie de cuestiones que nosotros planteamos, la instructora que durante estos meses ha realizado el procedimiento de instrucción para aclarar todas estas cuestiones, pues al final lo que dice es que efectivamente pues parece ser que entre departamentos del propio ayuntamiento, que serían Hacienda, con Fiestas y Bienestar, pues que pues en cuanto a la tramitación de las autorizaciones, concretamente el 2009, que al final se montó la feria sin autorización, pues lo achaca a una indefinición de la documentación que se tenía que requerir, a una falta de coordinación entre los distintos departamentos, ausencia de información recíproca entre los departamentos, a una falta de comunicación entre responsables políticos y departamentos administrativos sobre los acuerdos o convenios que se realizaban con esta entidad que montaba la feria. También dice que existen unas irregularidades en la tramitación, como es la omisión de autorización expresa respecto a la feria del 2009 y la no constancia en el expediente de la solicitud firmada por estos señores para montar. Respecto al Departamento de Hacienda, dice pues que efectivamente que el Departamento de Hacienda pues no giró la tasa, no liquidó la tasa porque no tenían la información correspondientes. Y luego, respecto al pago de facturas, y en resumen viene a decir pues que no hubo una debida coordinación o que hay una deficiente coordinación entre la información entre deudas y créditos. Yo quiero decir aquí también que se planteó en su momento por qué si a estos señores se les pagaba y estos señores debían, por qué no se compensó la deuda, que es el procedimiento oficial que tiene el ayuntamiento cuando uno debe dinero y el ayuntamiento le tiene que pagar. Aquí responden que hay poco tiempo entre una cosa y la otra y que por ahí pudo venir el que no se procediera a la compensación. Por otro lado, también hay que decir que a raíz de todo este planteamiento que hace el Grupo Popular y que pide la convocatoria de pleno extraordinario, se ha procedido por el Departamento de Hacienda a liquidar, a requerir de pago y a liquidar para la liquidación de todas estas tasas que en estos años no se abonaron. Es decir, nos consta, porque obran en el expediente, esos requerimientos de pago de todas esas tasas con atrasos. Seguimos nosotros, el Grupo Popular ya lo ha planteado en comisión, que tenemos algunas cuestiones que entendemos pues, que a lo mejor merecerían una mayor aclaración. No obstante, insisto, sí se ha procedido ya a requerir a esta entidad para que
para que procedan al pago de todas las deudas. Nosotros le decimos ahora al equipo de Gobierno que no obstante, aunque se ha cerrado el procedimiento y se ha cerrado la instrucción porque se ha cumplido el plazo, que estas cuestiones que nosotros hemos planteado en comisión que se vuelvan a revisar, porque, como bien dice el expediente también, si en un futuro apareciera algún documento o alguna cuestión más que mereciera que se reabriera ese expediente, pues nosotros decimos que estas cuestiones que yo estoy planteando y que hemos planteado en la comisión informativa, pues que el equipo de Gobierno las tenga en cuenta a efectos de revisar estas cuestiones por si fuera necesario mayor aclaración o mayor información al respecto. Concluye el informe y dice que estamos ante irregularidades, pero que no constituyen dolo, culpa o negligencia. Insisto, nosotros volvemos a decirle al equipo de Gobierno que estas cuestiones que nosotros hemos planteado, que las revisen un poco más y que, no obstante, ahí está el informe de la instructora, que no tenemos tampoco por qué ponerlo en cuestión. Solo estas puntualizaciones que hemos hecho. Por tanto, pues es lo que hay que decir, lo que tenemos que decir y añadir a lo que ya dijimos en el pleno de diciembre de 2013. En el pleno de diciembre de 2013. Muchas gracias. Una palabra más. Sí. Bon dia a totes i a tots i, evidentment, com molt bé ha dit la portaveu del Partit Popular, moltes gràcies per vindre a un plenari extraordinari que no sempre és còmode i sobretot per les hores que són. Bé acaba el que bé comença. I per què dic això? Perquè quan se va plantejar, efectivament, a instància del Partit Popular, la possibilitat de que podia haver certes irregularitats, fins i tot, que podien entrar dins de l'àmbit penal, el que se va anomenar el cas de les fèries 9, 10, 11 i 12, quan se va plantejar des de l'equip de govern fer-lo en un plenari extraordinari i per a obrir-lo, teníem la consciència absolutament tranquil·la i així no se va fer. Se va obrir un plenari extraordinari i en un plenari extraordinari se tanca avui. Efectivament, aquest procediment ha durat els mesos que ha durat, ha tingut unes parts implicades. Jo avui, si no parle tant com a regidor de Compromís, sinó com el que va ser el regidor d'Hisenda que va estar al principi de la legislatura, entre l'any 2011 i 2013, i perquè al final el que diu la portaveu del Partit Popular i el que se reflecteix en l'expedient és que, efectivament, poden haver hagut irregularitats administratives per falta de coordinació, però el que en cap moment ha hagut cap actuació delictiva ni per als actuals membres de l'equip de govern i sobretot per les parts més implicades, com era l'anterior regidor d'Hisenda, que sóc jo, la cap d'àrea de benestar social o l'anterior regidor de festes i falles, o fins i tot els anteriors de la legislatura anterior que els va pillar en els anys 2009-2010. Per tant, jo crec que el que hem fet és un exemple de transparència, no teníem res que amagar, res s'ha amagat i la conclusió és la que proposa la pròpia instructora i jo crec que com a consistori tenim un motiu d'alegria perquè hem donat un exemple a la ciutadania de que quan se poden fer les coses bé, se poden fer bé. I evidentment, jo també he parlat amb el regidor encarregat d'àrea i abans que entrarem en la comissió, i crec que en això té tota la raó la portaveu del Partit Popular, és que totes aquelles deficiències que se puguen haver trobat, evidentment, se tindran que millorar i les millorarem. Una palabra más en el primer turno. Sí, buenos días. Efectivamente, se han vertido aquí ya las opiniones tanto del Partido Popular como de un miembro del equipo de gobierno de Compromís, aclarando un poco la situación a la que se ha llegado después de estos 6 meses más uno de prórroga que se había pedido para terminar con el propio expediente, del que ellos ya han hablado suficiente y han aclarado incluso los pormenores. Poco más puedo añadir yo. Digo poco más puedo añadir yo porque ha quedado perfectamente claro, incluso por parte de la portavoz del Partido Popular, que efectivamente, y como no puede ser de otra forma, a la vista del informe de la instructora del expediente,
lo que se recoge en él, en las conclusiones. Y en las conclusiones se recoge pues, que hay falta de coordinación, que hay desconocimiento en el área económica, que hay irregularidades administrativas que nos llevan a nosotros, al equipo de gobierno, como bien decía el portavoz de Compromís, a revisar los procedimientos mediante los cuales no se vuelvan a dar esta serie de cosas. Reconocía asimismo la portavoz del Partido Popular que el apartado final, ¿no? En la conclusión de lo que decía la instructora, no se aprecia en estos hechos la concurrencia de dolo, culpa, negligencia grave, circunstancias determinantes de la responsabilidad administrativa, tal y como establece el artículo 145 de la Ley 30.1992, ¿no? Sino que constituyen irregularidades administrativas que deberán ser objeto de revisión y corrección. Totalmente de acuerdo. Y es más, la propia instructora, en el pie, al final de su informe, dice: informe que se emite a la vista de la documentación obrante en el expediente sujeto a revisión, y con esto recogería un poco lo que decía antes la portavoz del Partido Popular, en el supuesto de que apareciesen nuevos documentos o se pusiesen de manifiesto nuevas actuaciones que afectaran directamente al mismo y supeditado a otro mejor fundado en derecho patapín patapero, para lo cual firma el procedimiento la instructora. Desde esta concejalía, evidentemente, lo que ha propuesto el Partido Popular se recoge sin ningún tipo de problema. Pues evidentemente que sí. Aquellas cuestiones que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa, que no las tenía claras, por supuesto que se vuelven a revisar y se vuelve a llevar a la comisión, para que nadie tenga duda de ningún tipo, para que nadie tenga duda de que, como al igual que decía el portavoz de Compromís, esto ha sido un ejemplo de transparencia y de buen hacer ante una duda más o menos razonable que se puso encima de la mesa por parte del Partido Popular, se ha concluido con este expediente. Por tanto, nosotros poco más tenemos que decir al respecto de fundamentar nuestro voto en favorable al informe de la instructora y con el compromiso por parte del equipo de gobierno, en este caso dicho por mí como concejal responsable de esta área, de recoger todas aquellas preguntas o dudas que surgiesen al respecto del mismo. Segundo turno, ¿alguna palabra? Antes de pasar a votación y sobre todo por aquellos que nos escuchan por la radio, quiero rectificar la votación anterior en la que dije 6 votos en contra de la urgencia y 9 a favor. Rectifico, eran 6 votos en contra de la urgencia, 10 votos a favor. Por tanto, vamos a someter a votación votos a favor del dictamen de comisión, que era favorable. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, se aprueba por 10 votos a favor y 6 abstenciones. No habiendo nada más, se levanta la sesión.